Buenas tardes, reciban una cálida bienvenida. Hoy en ADISAC vamos a hablar de transgresión sexual en la vejez. Y qué mejor que hacerlo con la licenciada Isabel Boschi, psicóloga, sexóloga, maestra, presidenta de la Fundación Isabel Boschi, secretaria científica de ADISAC. Buenas tardes, Isabel. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes que me han invitado a este tema tan convocante, realmente, y que remueve tantos sentimientos. Un saludo grande a todos, estoy encantada de estar acá. Eh, bueno, Bien. estoy dispuesta a todas las preguntas que quieran hacer. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces por la primera para entrar en clima. Y un poco en relación con el título de la charla de hoy. ¿El término transgresión implica algo ilegal en la vejez? Y no ilegal necesariamente, pero sí irrespetuoso con cierto tipo de normas muy severas que piensan que la sexualidad en la vida humana no debe prolongarse hasta la vejez porque tiene básicamente un sentido reproductivo. Cuando se reduce el cuerpo de la mujer a un aparato reproductivo, ¿sí?, y el cuerpo del hombre a un dador de placer con penetración, eyaculación adecuada y excitación a toda prueba, entonces estamos hablando de una suerte de autómatas, y salir de ese reglamento tan rígido es una transgresión, porque los seres humanos tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que podemos llegar a morir muy viejitos, ¿sí?, si tenemos la suerte de alcanzar esos límites. ¿Sí? Somos conscientes de lo que deseamos. ¿Sí? En general es siempre compañía, cercanía humana. La transgresión sexual entonces implica no seguir las normas, no es ir contra la ley ni agredir a nadie. Estamos hablando de personas que tienen responsabilidad en su acercamiento a otra, ¿sí?, y que tienen consentimiento de cada una de sus acciones. Se permiten a sí mismas y permiten a la otra persona un acercamiento voluntario. Quería decir con referencia a esto que hay pioneras y pioneros en este tipo de situaciones. Otro de las exigencias es que alguien tiene que tener relaciones sexuales cuando es joven y bella o cuando es potente genitalmente hablando o es adinerado, que son una de las exigencias de esta sociedad. Evidentemente esto no es así y se ve en todos los órdenes sociales, todos los estratos sociales, que la gente vieja, esta es una palabra que también entra mucho en discusión, se junta por propia voluntad, por compañía, a veces por acercamiento físico y por cercanía física, no ya genital, sino para no sentir que está sola, porque el calor de la cercanía humana le hace bien. Eso es lo que he estado Excelente, pensando, ¿no? excelente, excelente. Seguimos. Lolita. ¿Qué puedo? Sí, le quería preguntar a Isabel, ¿cuáles son los roles que tradicionalmente le asigna la cultura a las mujeres mayores, a las adultas, a nosotras las viejas? Bueno, yo pensaba, pensando en mi propia historia familiar, pensando en gente conocida, en gente que me consulta en la clínica, esas eran cosas del pasado, pero digo que no, que todavía persisten. ¿Sí? Tradicionalmente, las mujeres quedaban para cuidar a los viejos, a sus padres, a los abuelos, ¿no es cierto? Fueran solteras o no. Pero había mujeres muy vivas. Por ejemplo, mi tía María, la mayor de 8 hermanos, y apenas vio que murió la madre, se casó rápidamente y se fue con el marido a París. Con lo cual, en el orden de mujeres, seguía mi madre, porque después de la tía María venían 3 varones que, por supuesto, eran muy socialistas, pero no iban a cocinar, ni iban a llevar el orden de la casa del resto de los hermanos,
algunos de los cuales eran pequeños, porque la abuelita se había muerto de parto, 13 hijos, de los cuales quedaron vivos 8. Entonces, la tía María se fue lejos, quedó mi madre y quedó como la cocinera de toda la familia, lo cual abandonó sus estudios y quedó así no solo de jovencita, quedó así para toda la vida. Mi madre fue la cocinera de la familia, porque en todas las fiestas familiares, yo creo que heredé eso también, pero voluntariamente, cocinaba ella. Era la cocinera, la cuidadora, la nutriente, la que nutría a los demás con su afecto, con sus cuidados y demás. Si era mi madre, se casó grande, pero había pruritos, tenía que casarse bien. Entonces, una de las cosas, mi madre, habiendo ya aceptado esa situación, porque era jovencita y no sabía rebelarse, dijo, con todos los criterios de esa época, todos los prejuicios, si yo me asomo por la ventana y me enamoro del barrendero, me caso con él y me voy. Digamos, había las mujeres que aceptaban estas disposiciones de quedarse para siempre cuidando a los viejos o siendo la cocinera de la familia, tarea que no podía abordar ningún varón, ¿cierto? Pero también las rebeldías. En cuanto a los viejos, el aspecto físico, yo pensaba en eso. ¿Qué pasa con los viejos? ¿Qué pasa con los hombres que consultan? A veces no son muy viejos, pero cuando llegan a los 45 años ya se sienten viejos, porque lógicamente no tienen erección como antes, muchos de ellos, otros sí, y se preocupan muchísimo y se sienten muy exigidos por una pareja que les dice que los quiere mucho, que son la razón de toda la convivencia, que depositan todos sus afectos en ellos. Tienen que rendir. ¿Se acuerdan de la sociedad del rendimiento del alemán coreano? Tal cual, sí. Tienen que rendir, y ese rendir se pone abajo. No se pone en los afectos, se pone en la genitalidad. Entonces hay una exigencia desmedida y desplazada del lugar, donde no cuenta la comunicación afectiva, sino donde estos hombres ya desde muy jóvenes para su vida sexual piensan que no deben rendir. Después les voy a pasar algunos datos que dice Simone de Beauvoir en su estudio La vejez sobre los viejos varones estadísticos. Voy a dejar esto apagadito porque me están llamando. Ahora les paso el dato, mire. Este es un hermoso libro editado por Editorial Sudamericana. Y uno de los datos de los varones que, claro, años atrás, da Simone de Beauvoir, ¿no? En un estudio escrito en Francia, el doctor Destrem proporciona observaciones complementarias. Según él, entre 60 y 70 años, el comportamiento del anciano es semejante al del adulto. Depende mucho de sus aptitudes anteriores. Esto es central. El trabajador sigue siendo más sexuado que el intelectual. El soltero y el viudo de larga data no tienen el mismo comportamiento que los viejos casados. En estos el hábito, la existencia de solicitaciones eróticas mantienen la vida sexual. La frecuencia del coito es aproximadamente de una vez por semana a los 60 años, cada 2 semanas a los 70. Estos son datos de, les digo, el año de la publicación del libro, de cuando los tomó, Simone, 1980, en la publicación de este libro La vejez. Digamos, habría que actualizarlos. De todas maneras, lo central es que quien tuvo hábitos y gusto por la sexualidad tempranamente las conserva hasta el último día de su vida. Si no, Qué buen dato ese. Una educación represiva, donde no hay que hacerlo cuando uno está casado para tener hijos, después de los hijos ya eran... No, es una disposición que se adquiere y se defiende porque a una le gusta.
Sencillamente. Perfecto. Isabel, ¿con qué criterios se suele medir la transgresión de las normas sexuales en las personas viejas? Las frases que se utilizan es el viejo verde, ¿no es cierto?, la vieja loca, pero de todas maneras el péndex viejo para muchas mentalidades sigue siendo más simpático, ¿sí? Se llama viejo playboy, Claro. que digamos que la vieja loca, ¿sí? Que un hombre tenga o poder económico, decisión o educación como para la conquista, ¿sí? Para invitar a una pareja, ¿cierto? Estamos hablando de heterosexuales, pero creo que puede ser gay también, ¿no? Perfectamente, bisexual. Digamos, no está tan mal visto porque es un juego de poder, en tanto que la mujer vieja que solicita, digamos, atención sexual, voy a decir la palabra antipática, después digo por qué lo aclaro, servicios sexuales a otra persona, si es de su misma edad, bueno, son bizarros, son raros. Si es más joven, es insoportable, puede ser hasta come cunas, vivida como una perversión. Y en eso hay una hermosa película que se llama Buena Suerte, Leo Grande, donde esta deliciosa Clara Thompson, la actriz inglesa, contrata un surrogate partner, llamados así, los servicios sexuales, tanto de varones como de mujeres, ¿no es cierto? Los varones tradicionalmente pueden acudir a ellos, tantas personas con discapacidades físicas como viejos, ancianos y demás. En tanto que si una mujer lo hace, como mostró en una famosa película nuestra querida filósofa Esther Díaz, que solicitó, porque le gustan los jóvenes, no tiene ningún problema en decirlo, la atención y la dedicación de los jóvenes, eso está muy mal visto, porque hay ciclos en la vida como para cumplir y están delimitados por las obligaciones sociales, sobre todo la maternidad para la mujer y el cuidado de la familia posteriormente, que se prolonga en el tiempo, ¿no? No para el placer, no para la gratuita, ¿no? Perfecto. Ahí Roberto tiene ganas de sumar un concepto en relación con esto y después sigue Dora. Como viejo rememoro, me hago el bocho, ¿no? Rememoro. Estaba casi recibiéndome, todavía no había entrado el diseño del 80, fíjense cuántos años, y un profesor enorme, que lo hacíamos por fuera de la facultad, eso no se podía ver dentro de la facultad por distintas razones, ¿no? Era el doctor Rolando Carotti, que después contribuyó a toda la difusión de la escuela francesa. No para hablar desde la escuela francesa, nada que ver. Nos dijo en una reunión, bueno, realmente, ¿qué es esto del ser mujer? ¿Y cuál es la condición de femineidad? Y nos dijo esta frase que hoy me volvés a traer a mi memoria y pongo sobre el tapete. Dice, la condición de mujer es transgresión de la norma. Muy bien. Porque culturalmente la cosa pasa por allí, ¿no? Lo dejo, o sea, me pareció muy interesante y hoy vuelve a tener sentido. Para ser mujer tenés que transgredir. Clarísimo. Gracias, Robert. Muy bueno. Yo modestamente no me pongo como ejemplo de nada, pero pienso que estoy donde estoy, con la edad donde estoy, tengo el privilegio de hablar con ustedes e intercambiar, porque fui siempre transgresora desde pequeña. Me di cuenta de la profunda injusticia
de valores masculinos en una familia donde eran todos encantadores. Escúchenme, yo llegué acá donde estoy gracias a ellos también, pero pese a ellos, a ciertos valores de ellos, estoy donde estoy, digamos. Es un juego de opuestos, ¿no es cierto? Claro. Entonces la transgresión es lo que nos rige. No creo que solo las mujeres, ¿sí? Pero particularmente las mujeres, ¿sí? También los varones tienen su transgresión, y esto de tener sexo de viejos porque les da la gana es una transgresión. Y hay que animarse, hay que animarse. Pero Sobre todo la mujer que históricamente, digamos, no tuvo voz. claro, En eso la historia de nuestro país, de hecho, hasta el Código Civil hablaba de que la mujer estaba relegada en las actividades de la vida cotidiana, en la que participaban únicamente los varones. Hubo que esperar hasta 1926 para la ley justamente que habilitaba las actividades de la mujer en la vida diaria, ¿no? Y bueno, y después en el 40, ¿no? Y bueno, y después en el 47 el voto femenino, el sufragio, etcétera, pero digamos. digamos, estábamos más oprimidas, entonces teníamos Exacto. más fuerza para reaccionar ante cierta opresión. No es que los hombres no estaban oprimidos, estaban oprimidos en otro tipo de cosas, pero exacto. Les daba ciertas prebendas para taparles la boca. Eso. Yo encontré un libro muy hermoso que se llama Simone de Beauvoir, del sexo al género, de una española, Cristina Sánchez Muñoz. Y ahí presenta Simone de Beauvoir lo que ha sido su historia, más allá de historia de una joven formal, de toda su biografía. Es extraordinario lo que significó la lucha de la mujer, pero me llamó la atención, porque varias de estas cosas que fueron pioneras en Simone de Beauvoir todavía no han sido conseguidas, ni con los movimientos feministas, ni con los cambios en la sociedad. Aún no se han conseguido cosas. De manera que la batalla es eterna, ¿no? Claro. Defendiendo nuestra sexualidad, nuestro momento de vivirla, eso me parece bien interesante, ¿no? Hermoso. Y una de las cosas que quería comentar también, si me permiten, es la espontaneidad de esta sexualidad, que a mí me da la semejanza de la sexualidad de los niños. Los niños tienen sexualidad desde el primer momento. Yo disfruto yendo a los jardines de infantes, las maestras jardineras, para que los padres no se asusten ni vengan a la inspección, cuidan que los chicos se toquen hasta cierto punto, que no se toquen demasiado, que no haya abuso de uno más grande con uno más chico. Pero los chicos se miran, cuando van a natación y se cambian se miran. En los bañitos que son unisex, los chicos se miran. ¿Sí? Por ahí vieron hermanitos y hermanitas desnudos cuando los cambiaban, ¿no es cierto? Tienen curiosidad. Cuando el otro se lo permite, se exploran y se tocan. Es ensayo, error, investigación, exploración, acercamiento progresivo que cualquier chico tiene, ¿sí? Y que hay que ponerle límites cuando hay una situación abusiva, y la maestra jardinera es la primera en decirle, preguntale al amigo o a la amiga si eso que le estás haciendo le gusta. Hay pucheros, hay broncas, como en toda la forma de sexualidad, cosas que te gustan y que no te gustan, ¿sí? Y si no te gusta, no hay tutía, no te gusta. Esta exploración aparece nuevamente en una etapa de la vida donde algunos viejos y viejas dicen, yo no quiero hacer nada en la cama, yo quiero estar abrazadito, eso es lo que quiero hacer. Quiero sentir el calor, quiero sentir el olor del cuerpo de la otra persona. Huelo la almohada cuando se fue, porque quedó impregnado el olor de su cuerpo. Quiero la calidez de la ropa que dejó ella o él, ¿cierto? Los olores, los sabores, las conversaciones que se comparten. Todos esos elementos son eróticos si uno sabe leer el erotismo que emana permanentemente de los cuerpos. Es decir, cuando uno quiere ser reflexivo, racional, intelectual, bueno, toma su manojo de emociones, las comprime y las guarda para mejor ocasión. Tiene todo el derecho del mundo. Pero en algunos momentos se puede permitir utilizar ese tipo de atracciones, ese tipo de mensajes
emana permanentemente de los cuerpos, ¿no? Esto los chicos lo saben, porque van y huelen, ¿sí? Tienen esas sensaciones de cercanía, ¿sí? Y también miran, ¿sí? Ahí está, la distancia, que se permite, ¿sí? Las personas pueden experimentar, las personas mayores, por ejemplo, con la tecnología ciertamente. Y hay también juguetes sexuales ahora. Para mucha gente grande, aunque los dildos existieron en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Los penes artificiales y demás, como la humanidad, a Osvaldo Macri lo veo desdoblado. ¿Bebí mucho o está en dos partes al mismo tiempo? Viste mucho, Isabel. Uno de mis vicios Son preferidos. dos, son dos. Está en dos partes, Isabel. Es No, el estaba con el famoso celu y con doble. la compu. Es el famoso doble, Isabel, es el doble. Ahí está. Ahí está. Una medidita, mi cardiólogo me dijo, una medida de whisky no se le puede quitar a una mujer de 85 años. Yo no hago eso, me dijo el cardiólogo, con lo cual lo respeto infinitamente. Bueno. ¿Existe el erotismo en la vejez como un fenómeno particular y único? Y si me decís que sí, ¿qué condiciones? ¿Cuáles son sus características? Permitirse la exploración, vale decir, con ojos de niño o de niña, ir a ese mundo desconocido, y abrirse a las sensaciones. Y tomar de la niñez, del cajón de los recuerdos, de la memoria, las cosas que sentimos entonces, que siguen siendo válidas, más sofisticadas nada más. Vale decir, es un hecho de permisos. Esto que vimos, lo que se inició en un momento, se va a seguir desarrollando si vos te lo permitiste. Y eso me trae a la memoria, en realidad lo tenía todo rigurosamente preparado, pero es el momento oportuno de decirlo, una poesía muy hermosa de un poeta de Estados Unidos, que yo cito siempre, se murió hace tiempo, nació a fines del siglo pasado, murió en el año 67, Carl Sandburg. Carl Sandburg era de origen sueco y tiene una poesía muy hermosa que se llama Puertas. Si ustedes me dan permiso, yo la leo y Claro. un poco a esto. Una puerta abierta dice, entra. Una puerta cerrada dice, ¿quién eres? Las sombras y los fantasmas atraviesan las puertas cerradas. Si una puerta está cerrada y la querés cerrada, ¿para qué abrirla? Si una puerta está abierta y la querés abierta, ¿para qué cerrarla? Las puertas olvidan, pero solo las puertas saben qué es lo que olvidan. ¿Qué puerta querés abrir o querés cerrar, mantenerla abierta o cerrada? Estás en tu derecho. Perdés siempre algo y ganas algo. En el erotismo es esta traslación. No hay perder y ganar absoluto nunca, ¿no? Creo que esto tiene que ver con creer en el destino humano o no. El destino humano está hecho de libertad, está hecho de determinismos. Podemos mezclar las cosas y ver qué es lo que sale. Esto es lo que me trajo Carl Sandburg. Y después otras imágenes que quiero trasladarle, mujeres bellas, dicen, a propósito de la película Buena Suerte Grande, que no hay películas de mujeres viejas. ¿Ustedes recuerdan películas de mujeres viejas? De hombres viejos sí hay varios, ¿no? Que son vaqueros, tradicionales y demás. De mujeres viejas
Mucho yo no recuerdo. Había una en el cine argentino con China Zorrilla, muy hermosa, que se enamora de un joven, ¿sí? Eh, pero no está mucho en la cinematografía. La condición sine qua non es la belleza física, es lo visible, ¿sí? Lo que aparece. ¿Qué otro tipo de belleza podemos descubrir? Eso también es erótico. Gracias. Escúchame, Isabel. Te quería preguntar, ¿cómo toman los diversos sectores de la sociedad la sexualidad de los viejos y las viejas? La primera parte no te escuché bien. Sí. ¿Cómo toman los diversos sectores de la sociedad la sexualidad de los viejos, de las viejas? Creo que ahí hay mucho peso fuerte de tradiciones religiosas, ¿sí? Antiguas, en algunos más abiertos y no, todos lo toman por igual, ¿sí? Pero pongamos por caso, ¿sí? En algunos lugares del interior del país, en zonas muy abiertas, de campesinos, donde el cuerpo está muy respetado porque es una herramienta de trabajo, para bien o para mal, porque también hay deslices, ¿sí? Las personas con sus cuerpos se juntan a voluntad. Puede haber habladurías, puede haber críticas y demás, pero no se niega la voluntad de ese cuerpo. Ese cuerpo se quiso unir, ¿cierto? Por placer. Después vienen las críticas, que se salió de la norma y demás, ¿cierto? Cuando se tratan de gente vieja. Si son viejos o viejas poderosas o poderosos, ahí no hay crítica. Muchas veces hay sometimiento, hay habladurías, ocultamiento, el rechazo. Uno puede pensar que es envidia por el poderío social que emana de esa gente, ¿cierto? En lugares intelectuales yo pensaba, por ejemplo, cuando yo era joven, cómo se veían a los viejos, ¿no? Había críticas, ¿sí? Porque mi familia viene de una tradición cristiana, católica, entonces no estaban permitidas esas cosas, no estaba permitida la separación, no existía por cierto divorcio, y tampoco las aventuras de algún tío que había vuelto a formar pareja, que ya era grande y que sin embargo, parece, está muy supeditada al sistema de creencias que legitima la vida de una como digna, como así debe ser, como está dentro del reglamento, ¿no? Y algunos espíritus libres, totalmente transgresores, que hacían lo que querían. Y que eran vistos como bichos raros para no odiarlos, eran aceptados como una rareza, ¿no? Porque eran miembros de la familia y esa pertenencia, digamos, los vacunaba de cualquier tipo de crítica. Se aceptaban más, ¿no? En la próxima charla me comentás si hemos avanzado en este tema. Bueno, me parece interesante verlo por sectores porque no quisiera de ninguna manera rechazar alguna suerte de valores en los que uno cree, pero evidentemente yo digo que yo no sería sexóloga y no tendría las consultas que tengo si la sexualidad hubiera sido muchísimo más amplia. Es decir, no tendría el trabajo que tengo, tendría que dar gracias a la Santa Iglesia Católica, a los evangelistas y no tanto a los judíos, ¿sí? Porque en general estas cosas no trascienden de la misma forma. Hay una colonia que se protege, que no habla mucho de sí misma, ¿sí? De manera que evidentemente mucha gente sufre por este tipo de situaciones porque siente auténtico su deseo de emparejarse con alguien. Y algunas familias lo toman como que exótica esta persona, ¿no? Pero vamos a pensarlo para una próxima vuelta, digamos como por sectores, por grupos sociales, ¿sí? Y siguiendo algún estudio bastante interesante que estoy viendo ahora de Simone de Beauvoir, ¿sí? Por los intelectuales que tuvieron muchos movimientos distintos, ¿sí? Con referencia a la sexualidad.
desde ser totalmente puritanos en un momento a ser totalmente libres y legítimos, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, hemos pasado desde el siglo pasado, ¿sí? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, por distintas posturas, y no está consolidada en absoluta, con referencia a la apertura a lo sexual de los viejos y de los jóvenes tampoco, pero estamos poniendo el acento de los viejos, ni mucho menos. Y me alegro de que sea así, que haya un movimiento de vaivén, ¿no? Porque corresponde a los valores que se van moviendo en las épocas, ¿no? No es que lo que quiero decir, no vamos a llegar nunca a un estado ideal de aceptación. Siempre vamos a tener que pelearla, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Qué conceptos tan interesantes y cómo nos ayudan a pensar, a reflexionar, a abrir nuestro abanico de posibilidades de concepción de la sexualidad en la vejez. Les cuento que dentro de un mes, exactamente el domingo 2 de julio, a las 17 horas en esa ocasión, vamos a llevar a cabo una jornada de 2 horas de duración, con el mismo título, Transgresión sexual en la vejez, en la que se van a desarrollar temas vinculados con la sexualidad en la vejez y la transgresión, la moral y los mandatos, los silencios tácitos, cuando la transgresión es la salud, estas paradojas, ¿no? La ofensa sexual como manera de no quedar entrampado en la locura familiar, sexo ágil y sexo convergente. La jornada es arancelada, tiene un valor simbólico de 2.000 pesos para la comunidad ADISAC y para socios de la Fundación Boschi, y de 3.000 pesos para quienes no pertenezcan a estas instituciones. Para inscribirse pueden escribirnos mail a info@adisac.com.ar. Isabel, muchas gracias por acompañarnos, un placer, como siempre, escucharte. Nos dejas con las ganas para hablar de la sexualidad en la vejez, para volver a encontrarnos en esta jornada del 2 de julio, que ojalá se puedan sumar. Ojalá. Gracias a todos ustedes por haber estado acá. Nos vemos. Bueno, Muchas muy gracias. bien. Gracias Buenas a tardes. ustedes. Gracias. Chao, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias. Hasta luego.